Cordial saludo, compañeros del curso Estática y Resistencia de Materiales. Eh, en esta presentación mostraremos cómo se hizo y cómo fue el camino para desarrollar el ejercicio de la fase 4. Dando continuidad con el diseño de la cercha para una cubierta, eh, pues vamos a entrar en el tema de esfuerzos normales y además también eh, del factor de seguridad. Estos valores se irán mostrando pues acá en la diapositiva en una tabla resumen. Bueno, como primero que todo tenemos pues acá la estructura. Esta estructura ya tiene la solución a las fuerzas internas y externas. Pues acá, como podemos ver, hay unos elementos similares con la misma fuerza. Entonces lo que hicimos fue juntarlos y esto se le nombra como nodos gemelos. Podemos mirar A y B y FG son iguales. Entonces eh, pues podemos hacer el ejemplo siempre con este nodo. Tenemos la fuerza está pues acá negativa, entonces sería de comprensión. Cuando es positiva, como está en AL y HG, sería de tensión. Tenemos las distancias, tenemos esto pues cabe recordar lo que fue desarrollado en unidades anteriores. Bueno, como lo venía diciendo, hallaremos los esfuerzos normales a los cuales se someten cada uno de los elementos. Los elementos, estamos hablando pues de los nodos. Eh, Estos elementos están construidos de acero estructural A36 con un perfil L64 por 64 por 9.5. Bueno, todas las propiedades de este material las podemos acá encontrar en el libro de mecánica de materiales, en la unidad propiedades de perfiles lámina de acero. Acá vemos todas las propiedades que nos va a servir pues para hacer la solución a estos ejercicios. Entonces vamos a hallar el área de cada elemento de los nodos gemelos. Entonces, para hallar el área, miramos acá, área, está en milímetros cuadrados. Entonces tenemos que es 1120. Como son ángulos enfrentados, entonces vamos a multiplicarlo por 2. Nos daría 2240 milímetros cuadrados. Pero entonces en la fórmula lo necesitamos en metros cuadrados. Entonces lo pasamos a metros cuadrados. Ya teniendo las dos variables, fuerza y área, hacemos la operación. Para hallar el esfuerzo admisible de cada elemento o esfuerzo normal, eh, dividimos fuerza en kilonewtons sobre área en metros cuadrados. Esto nos va a dar en kilopascales, pero entonces el esfuerzo admisible debe estar en megapascales. Entonces lo que hacemos finalmente en la operación es dividir entre 1000. Entonces acá nos da menos 43.24 dividido 0.00224, pasándolo a megapascales nos da menos 19.30. Así sucesivamente hacemos el cálculo del esfuerzo admisible para cada uno de los nodos y los vamos definiendo en compresión y tensión, que más adelante debemos separarlos para hallar los demás cálculos. Ya aquí doy por terminado el desarrollo del cálculo de esfuerzos normales para todos los nodos.
Cordial saludo, mi nombre es Caterine Valencia. Para esta grabación voy a explicar cómo calcular el factor de seguridad de los elementos de tracción y de los elementos de compresión. Tenemos que debemos de seleccionar todos los elementos de tracción y el elemento de amarre. Lo debemos pues de seleccionar y de pasar en una tablita aparte, como lo vemos acá. Se calcula el factor de seguridad teniendo en cuenta la carga estática, donde esta carga estática para elementos sometidos a tracción es igual a la resistencia de la fluencia sobre el esfuerzo admisible. ¿Qué hacemos acá? Nos vamos a dirigir entonces a la tabla de propiedades típicas de materiales seleccionados, donde nos ubicamos en el acero estructural A36 en la columna de cedencia. En esta columna de cedencia tenemos la tensión en megapascales, que es igual a 250. ¿Por qué nos ubicamos en esta columna de cedencia? Porque tenemos que el acero es dúctil y está sometido a tracción, por lo que es más fácil que los elementos de tracción fallen por cedencia, es decir, que se estiran. Para este caso, entonces tomamos este valor de 250 y lo asignamos a todos los elementos gemelos. Listo. Ya teniendo pues asignado el esfuerzo de cedencia, pasamos a calcular el factor de seguridad. En este factor de seguridad lo que hacemos es el esfuerzo de cedencia dividido, el esfuerzo admisible que tenemos acá. Hacemos esta misma operación para todos los elementos, excepto el elemento de amarre. En el elemento de amarre tenemos que el esfuerzo admisible es de 0, por lo que el factor de seguridad nos va a dar 0 infinito. Entonces acá simplemente lo que hacemos es colocar factor de seguridad y amarre. Bueno, una vez calculados entonces todos los factores de seguridad de los elementos de tracción, debemos de verificar que estos valores no estén por debajo de 3. Como pudimos observar, pues ninguno está por debajo de 3. Si estuviesen por debajo de 3, eso quiere decir que cada elemento que esté por debajo de 3 se debe rediseñar. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, nosotros en este momento estamos trabajando con 9.5. Si tuviéramos que rediseñar ese elemento, pasaríamos a 12.7. ¿Por qué pasaríamos a 12.7? Porque al ser mayor el área, mírenla acá, tenemos que el área pasaría, no sería ya 1120, sino 1450. El esfuerzo admisible se reduce y el factor de seguridad aumentaría. Así rediseñaríamos nuestro elemento en la estructura. Pero como podemos observar, lo pudimos observar ahorita en la anterior diapositiva, todos nuestros elementos de seguridad están por encima de 3. Listo. Seguimos con el cálculo de factores de seguridad de las barras de compresión. Para el cálculo de este factor de seguridad se debe tener en cuenta que funcionan como columnas largas de Euler. Estas columnas largas son más fáciles de que se pandeen y no de que se compriman. Por ello se utiliza la fórmula de Euler. ¿Cuál es la fórmula de Euler? Esta que aparece acá, en donde tenemos que la carga crítica es igual a pi al cuadrado por E. ¿Qué significa E? El módulo de elasticidad. ¿Cómo determinamos ese módulo de elasticidad? Lo determinamos en la tabla de propiedades típicas de materiales. En la columna módulo de elasticidad, miremos que acá nos aparece que es igual a 200. Ese 200
lo asignamos a todos los elementos de la estructura. Bueno, ese módulo de elasticidad entonces se multiplica también por el mínimo momento de inercia. Este mínimo momento de inercia será explicado por el compañero Sebastián. Bueno, continuando con la solución al ejercicio, a la fórmula, hallamos entonces el mínimo momento de inercia. ¿Cómo lo vamos a hallar? Primero determinar el centroide del área nueva, que hace referencia a la unión de dos ángulos. Si observamos el eje central de X de los ángulos, estos coinciden con el eje central de la estructura. Entonces me va a hacer entender. Este es un ángulo, lo vemos acá. Entonces, al momento de unir los ángulos, este eje X pasa entre la unión de los dos ángulos y cada uno de los ángulos. Está acá separado cada ángulo. Entonces pasa en el área de este ángulo y pasa por el área de este ángulo. Entonces está coincidiendo el eje X. Entonces acá observamos que está coincidiendo con el eje central de la estructura. Los ángulos coinciden con el eje central de la estructura en X. Ahora, mientras que en el eje centroidal de Y queda en medio de los dos ángulos, como lo podemos observar acá. Queda en medio de los dos ángulos del área compuesta y no coinciden con el eje central de cada uno de los ángulos de la estructura. Entonces, claro, pues podemos mirar acá que este es el eje central Y de un ángulo, o si lo miramos acá, este es el eje central de un ángulo, este es del otro, pero como se unieron, acá estaba el eje central de la unión de los dos ángulos, entonces no coincide. Entonces, para resolver el momento de inercia se aplica el teorema de los ejes paralelos. Esto se calcula con el momento de inercia de una área compuesta y se debe calcular el momento de inercia de cada una de las áreas y sumarlas en los nuevos ejes. Entonces acá tenemos que, bueno, entonces ya entendido esto, a continuación se explicará en esta fórmula para entender mucho mejor. Bueno, entonces aquí tenemos Lx, que es igual a L' de x, el cual lo hallamos en esta columna eje XX. Entonces acá tenemos este resultado, es 0.405. Lo colocamos aquí. Esto lo multiplicamos por 10 a la 6. Bueno, pasamos a sumarlo con el área que venimos trabajando, que es 1120 milímetros al cuadrado. Y finalmente multiplicamos por y al cuadrado. Este y al cuadrado nos va a dar 0. ¿Por qué nos da 0? Ya que coincide el eje centroidal con el de la estructura en el eje X. Por eso se da este resultado. Y ahora pues volvemos a hacer la misma operación, porque son dos ángulos. Entonces se repite la misma historia y ya se tiene pues este último resultado. Hacemos operaciones aritméticas normales, tradicionales, y llegamos a este resultado. Ahora hallamos Ly, que es igual
a L' de Y, entonces vamos y lo buscamos, es igual acá para ambos ejes, multiplicado por 10 a la 6 más el área, con el área que estamos trabajando, acá podemos ver, entonces aquí vamos a multiplicar por x a la 2. Pero entonces aquí vamos a hacer un alto y vamos a explicar por qué tiene este valor 19.3, que es x o y. Como el eje centroidal de y no coincide con los ejes de los ángulos, le asignamos el valor de esta columna, que corresponde a 19.3. Listo, y hacemos pues la misma operación, digámoslo, pues volverlo a sumar igual, ya que son dos ángulos. Hacemos las operaciones restantes y tenemos este resultado. Ya obteniendo el resultado del x y el y, observamos y tomamos el menor valor. En este caso es el de Lx, aquí lo podemos observar, y ya lo pasamos a la tabla, lo copiamos en todos los valores. Entonces lo tomamos y lo pasamos aquí a todos los nodos gemelos, exactamente el mismo valor. Una vez ya calculados todos los datos que necesitamos para desarrollar la fórmula, entonces procedemos a calcular la carga crítica. Entonces ya tenemos pi a la 2 por el módulo de elasticidad, que es este pues que tenemos acá, por el mínimo momento de inercia, que este fue el valor calculado anteriormente, dividido la longitud del elemento al cuadrado. Haciendo pues uso de esta fórmula nos da la carga crítica para cada uno de los elementos. Con esta carga crítica ya pasamos a calcular el factor de seguridad. Entonces en el factor de seguridad tenemos que esta carga crítica la debemos dividir, ¿por qué? Por la fuerza admisible, que es esta de acá. Entonces hacemos esa operación con cada uno de los elementos y calculamos los factores de seguridad. Debemos de tener muy en cuenta que para estos factores de seguridad, igual que para los factores de seguridad de las barras de tracción, debíamos de verificar que los valores dieran por encima de 3. Como podemos observar acá, todos los valores dieron por encima de 3. Recordar pues que si alguno de los valores nos da por debajo de 3, se debe rediseñar el elemento. Muchas gracias por la atención prestada. Acá queda la grabación de esta fase 4. Mi nombre es Jennifer Guzmán. Quiero compartir la fase número 3 correspondiente al aporte del trabajo colaborativo. Bueno, acá tengo mi guía de actividades y nos dice en la fase número 5 que realizar un video tutorial donde expliquen claramente cómo se diseña una search. La fase seleccionada en este caso es la fase número 3, entonces nos indica cómo se aplica el método de los nodos para determinar el valor de las fuerzas internas de la search, presentar los resultados. Acá en mi diapositiva yo tengo la search dada en su momento por el instructor y nos dice, en ella encontramos dos puntos de apoyo, que es el punto A y el punto G. Encontramos sus fuerzas, encontramos también las longitudes de cada uno de los elementos, son nodos. Cabe resaltar que un nodo es un segmento que hay entre AB o LK y así sucesivamente para cada uno de los tramos. También encontramos una información importante que nos dice que 6 tramos de 2 metros igual a 12 metros. Eso se aplica de forma horizontal en la search, es decir, que de A a L tenemos un tramo de 2 metros, de L a K 2 metros, de KJ 2 metros y que la sumatoria de estos tramos debe ser igual a 2. Entonces 2, 4, 6, 8, 10, 12. Está correcto, ¿cierto? También decimos que esta
Cercha es simétrica porque existen nodos gemelos. Un nodo gemelo quiere decir que la longitud de AB es igual a FG. Como nos damos cuenta, acá nos dice que AB es igual a 2,207 y FG también tiene la misma longitud. O sea que si nosotros realizamos el cálculo de las fuerzas internas hasta DJ, esto quiere decir que las fuerzas del lado izquierdo van a ser iguales a las del lado derecho. ¿Sí? Entonces acá tenemos, para calcular las fuerzas internas de la cercha, vamos a hacer primero el cálculo de reacciones. Tengo acá también un concepto global de que se entiende por reacción en estática a la fuerza aplicada sobre un apoyo o a la fuerza que ejerce el apoyo para contrarrestar la carga aplicada sobre él. ¿Qué quiere decir? Que acá en el cálculo de reacciones nosotros lo que vamos a hallar es la fuerza que tiene el punto de apoyo A para contrarrestar la fuerza que está aplicada sobre él. Es decir, vamos a echar una fuerza que aplicada al punto de apoyo A va a contrarrestar la fuerza de 3,655 kN. Acá tenemos pasos para realizar el cálculo de reacciones. Primero, determinar la estaticidad de la estructura. ¿Cómo determinamos la estaticidad de la estructura? Con la clasificación de la estructura. Entonces cabe resaltar que existen estructuras hipostáticas, isostáticas y hiperestáticas. Acá ya tenemos que la estructura es isostática porque la supresión de cualquiera de sus ligaduras conduce al colapso. ¿Qué quiere decir supresión? Quiere decir eliminación. ¿Y qué significa ligadura? Una ligadura es una condición sobre una coordenada que está sujeta a una restricción. Entonces una ligadura quiere decir estas están sujetas a las restricciones, es decir, si no existe este nodo o este tramo, no puede existir esta ligadura porque está sujeto a una restricción. Dice dibujar el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre muestra el cuerpo aislado con todas las fuerzas en forma de vectores. Acá les voy a mostrar un diagrama. Esto es un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Donde se evidencia cada uno de los vectores del nodo que vayamos a desarrollar. El cálculo de reacciones, dice, para ello se aplicarán las tres ecuaciones conocidas como equilibrio estático. Acá tenemos sumatoria de fuerzas en H igual a 0. Acá nos indica la flecha que es igual a sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Sumatoria de fuerzas en V nos indica la flecha hacia arriba que es igual a sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y sumatoria de momentos igual a 0. Yo ya hallé el cálculo de reacciones para mi cercha, entonces acá aplicamos las ecuaciones de equilibrio estático. Entonces tenemos sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Si revisamos la cercha nos damos cuenta que no existe ninguna fuerza que es aplicada sobre el plano de las X. Entonces acá yo tengo a X es igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Acá ya revisamos, si yo pongo esta cercha en mi plano cartesiano, puedo evidenciar que sobre mis puntos de apoyo yo tengo dos fuerzas, que ambas corresponden a 3,655 kN. O sea, acá yo ya tengo a Y más que Y es igual a 43,86 kN. ¿Por qué? Porque es la sumatoria que hay entre el tramo AY más que Y. Entonces, ¿de dónde saco los 43,86 kN? De multiplicar mi fuerza, que es 3,655 por los 12 metros, los 12 metros de los 6 tramos de la cercha, 43,86. Ya tengo la sumatoria de los momentos, que es igual a 0. Yo tengo que un momento es la suma algebraica de los momentos producidos por las fuerzas externas a un mismo lado de la sección. Entonces acá en mi cercha, a mi mismo lado de la sección, acá voy a tener en cuenta los tramos, corresponde a 12 metros, y voy a aplicar la fuerza de 7,31 kN. Entonces tenemos 7,31 kN por mis tramos, que esta sumatoria 2, 4, 6, 8 y 10 me da igual a 30, más 3,655, que es la fuerza del punto de apoyo por 12 menos GY por 12. ¿Por qué menos GY? Porque lo que yo voy a hallar es la variable GY para este caso. Después de tener la variable GY, puedo sacar la variable AY. Y si comparamos los resultados tenemos que para ambos puntos de apoyo tenemos la misma fuerza. ¿Por qué? Porque tenían la misma fuerza aplicada en cada uno de ellos. De ahí ya nos desprendemos a utilizar el método de los nodos para calcular las fuerzas internas.
Entonces tenemos que el método de los nodos consiste en el planteamiento de equilibrio mecánico de cada uno de los nodos de una armadura simple. Un nodo es cada uno de los puntos donde concurre dos o más barras. Para que el método de los nodos sea aplicable a una estructura completa, debe cumplirse algunas condiciones geométricas. Que la estructura tenga nodos articulados. Obviamente cada una estructura, para poder yo armar mi search, tengo que tener unos nodos articulados. Los nodos articulares son AB, AL. Que el número de barras sea inferior a una cierta cantidad por el número de barras. Bueno, acá ya tengo, para determinar las fuerzas internas, lo primero que hago es un diagrama de cuerpo libre. Acá tengo el nodo A, que me dice que el nodo A corresponde a los nodos AB y AL, y esto es lo que se grafica en el diagrama de cuerpo libre. Tengo una fuerza aplicada sobre AY, que es igual a 21,93 kN, y una fuerza en A, que es igual a 3,600 kN. Adicional, el ángulo de medición de la search. Bueno, acá ya para hallar el nodo A, lo único que utilizamos son las ecuaciones de equilibrio estático, la sumatoria de fuerzas, y nos dice que AL más AB por coseno de 25 en X. Entonces, acá evidenciamos AB más AL por coseno de 25 en AX. ¿Por qué coseno de 25? Porque el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, y que es el cateto adyacente la que forma el ángulo recto. Entonces acá mi AL está formando el ángulo recto. Entonces por eso decimos que es coseno. Si en este caso, ¿qué es seno? ¿Por qué decimos que es seno? Porque es el ángulo opuesto a la formación del ángulo recto, ¿cierto? Entonces acá este no me implica para nada la movención de este eje o de este plano. Simplemente se hace el análisis de cada uno de ellos y ya definimos si es por comprensión o por tensión. La comprensión es siempre generalmente da negativo, y la tensión es positiva, porque la comprensión nos dice que es la resultante de las tensiones, caracterizada porque tiende a una reducción de volumen. Hola, mi nombre es Andrés Felipe Albarán Silva, estudiante de la Universidad UNAD, inscrito al programa de Ingeniería Industrial. Hoy le hablaré de qué es la estática. La estática es una parte de la mecánica que se estudia los cuerpos en estado de equilibrio sometidos a la acción de fuerza. La fuerza es la acción que uno ejerce sobre algo, bien sea al tirar o al empujar. Las fuerzas usadas son peso, que lo tiene la tierra, atrae a las cosas y es la causante de que las cosas se caigan. Tensión, fuerza que ejerce una cuerda o hilo para compensar el peso del objeto. Las mecánicas se dividen en tres ramas fundamentales: mecánica de cuerpo rígido. Para su estudio se considera la estática y la dinámica. Mecánica de cuerpo deformable. Mecánica de fluido. También dentro de este módulo vemos lo que son conversiones de unidades, vectores, magnitudes, origen del vector, dirección y sentido. Suma de vectores. Existen dos formas de suma: vector gráfico, mediante el método de paralelogramo por la regla de triángulo y de método de polígono. Analítica, mediante los componentes rectangulares. Polígono es empleado cuando existen más de tres vectores. Regla de triángulo
En este método se utiliza solo la mitad del paralelograma, ya sea el superior o el inferior. Fuerzas complanares. Una fuerza complanar es un conjunto de fuerzas que se encuentran en el mismo plano y que tiene el mismo punto de aplicación. Fuerzas concurrentes. Un sistema de fuerzas concurrentes es aquel para el cual existe un punto en común, componentes rectangulares de un vector en un plano. Este método es una forma analítica de suma de vectores, en el cual es necesario descomponer cada vector. Vector unitario. Se dice que un vector unitario es aquel que tiene la misma propiedad que un vector de origen, considerado que su magnitud es la unidad donde la dirección y su sentido permanece igual. Equilibrio de partícula. La partícula está en equilibrio cuando se encuentra en reposo o la suma de vectores y fuerzas de desplazamiento es cero. También tuvimos una parte colaborativa donde tuvimos que realizar un trabajo colaborativo durante la fase 2 a la 5. Tuvimos que escoger un tipo de cercha y se calcularán las cargas externas que se deben soportar en la estructura. El tipo de cercha escogida fue la de abanico. Una cercha es una estructura compuesta de elementos esbeltos unidos entre sí en sus puntos extremos. Los elementos usados comúnmente en construcción consisten en puntales de madera o de barras de metal. En la cercha que nos tocó tuvimos que cubrir un área rectangular de 12 metros de frente y 24 de fondo. La cercha tendrá una separación de 3 metros entre sí. La cercha tendrá una pendiente de 25 grados. Se construirán con perfiles de acero estructural A36, ángulos de pierna angulares de L64 por 64 por 1.5. Para la cubierta se usan tejas de Eternit número 6. Para cada pendiente se requiere, para cubrir los 1.67 metros de longitud de caída superior más 0.95 metros de volado, que esto nos daría 4 metros, que esto nos daría 4 tejas. 6.62 metros dividido 1.69 metros, que esto nos daría 4. Serían 4 tejas para cubrir los 4 metros de ancho del área de influencia. La cercha requiere 3 metros dividido 0.87 metros, que esto nos daría un total de 3.44, donde los 3.44 tejas para un total de 27.52 tejas. Esto redondeándolo nos daría 28. Para un área de influencia, esta cercha se va a requerir 28 tejas. Para el área de influencia de esta cercha nos daría 28 tejas, cada teja con un peso de 17.56 kilos. También se harán correas de varilla de acero con un peso de 5 kilogramos. El número de correas para cada pendiente será de 4 más 1, que es igual a 5, para un total de 10 correas, que nos cubriría las dos pendientes, lo que nos da una longitud de 3 por 10 de ancho del área de influencia, que nos da un total de 30 metros de correas para la cercha. La longitud de elementos, que sería del punto AB, BC, CD, DE, EF, FG, sería de 2.21. De la longitud de los puntos AL, LK, KJ, JI,
y HG sería de 2. Para la longitud de BL sería de 0.93, de BK 1.86, de CK 1.86, de CJ 2.73, de DJ 2.8, de EJ sería de 2.73, de la longitud de EI sería de 1.86, FI 1.86, FH 0.93, para un total de 42.82.